Yo estoy harto que voy a quejar a la fiscal de la Nación ante la Junta Nacional de Justicia. Que tenemos un ministro incapaz, que a cuenta de que está ahí no sabemos, y eso tendría que explicarlo la señora Dina Boluarte. Yo no voy a tolerar bajo ningún concepto la vulneración de ninguno de mis derechos. Yo estoy harto que mis abogados hayan pedido miles de cuestiones a la Fiscalía y la Fiscalía no las haya practicado. Por ejemplo, una parte, ¿cuándo trabaja? ¿Cuándo trabaja? A la Fiscalía no le ha dado la gana de generar la prueba fuente. Arma todo este circo con una copia. Tiene su propia agenda personal y sus problemas personales que para mí le restan tiempo. Entonces, para que pueda gobernar. Debería dar un paso al costado. Tirar al incapaz del ministro del Interior, que no sabe dónde está y no sabe qué es un ministerio del Interior. Claro, yo sí cumplí mi palabra por una sencilla razón. Los 14 alcaldes de los distritos declarados en emergencia, todos respondieron que el estado de emergencia debía funcionar en sus distritos. El ministro Santibáñez, que es una desgracia, uno de los peores ministros del Interior de la historia, nos tiene aquí con cada 4 días. Nunca hemos estado en Lima en esta situación. Y la policía, que él es el ente rector de la policía, en una de sus crisis morales más grandes de la historia, ¿no? Con policías capturados, presos, siendo parte de organizaciones criminales a cada rato. O sea, nunca hemos visto una degradación tan fuerte de la policía. Tenemos un excelente ministro del Interior y con él... Y lo comento como abogado procesalista. Existen 2 tipos de pedidos que puede hacer el Ministerio Público. Los pedidos legales y los pedidos ilegales. Los pedidos legales son aquellos que pueden estar sustentados en una disposición, o mejor dicho, en el Código Procesal, que establece claramente la práctica de determinadas actuaciones, y los ilegales son aquellos que están incluso sancionados por la propia jurisprudencia como información que no puede solicitarse. La información de un iCloud, quienes tienen, por ejemplo, iPhone, saben perfectamente que con el iCloud una persona accede a todo. Accedes a cuentas bancarias, accedes a fotografías, accedes a antecedentes, accedes a documentos, accedes a toda tu información, a toda la información de tu vida. Entonces, si la fiscal quiere enterarse de mi vida, mejor que me cite y que me pregunte, pero bajo ningún concepto a través de un pedido a través de ninguna usuario ni contraseña de iCloud. Más aún, cuando el Tribunal Constitucional, en una sentencia que es la 047 del año 2022, y la Corte Suprema de la República, en una sentencia, en una casación, que es la 996 del año 2024, ha dicho claramente que estos pedidos son ilegales. Mis abogados ya presentaron el escrito pertinente y, en todo caso, yo no voy a tolerar bajo ningún concepto la vulneración de ninguno de mis derechos. Estoy sujeto a una investigación como cualquiera, como cualquier ciudadano. Y hay que aclarar un tema aquí, y esto es para todos. La Constitución del Perú, ¿qué protege? La Constitución del Perú dice claramente, lo que se presume siempre es la inocencia. Yo estoy harto que mis abogados hayan pedido miles de cuestiones a la Fiscalía y la Fiscalía no las haya practicado. Por ejemplo, que mis abogados hayan pedido la prueba fuente de donde supuestamente están estos audios. A la Fiscalía no le ha dado la gana de generar la prueba fuente. Y sigue con una copia. O sea, arma todo este circo con una copia. Y sigue armándola así. Bueno, si la Fiscalía cree que una persona no va a ejercer sus derechos de defensa, está absolutamente equivocada. Como lo vuelvo y lo reitero, ya mis abogados en base a estos dos sentencias, tanto el Tribunal Constitucional como de la Corte Suprema de la República, le han informado a la Fiscal de la Nación cuál es lo que mi defensa está argumentando. Con esta inseguridad ciudadana, 75 muertos en 15 días, una noche de atentados y que genera más incertidumbre en la población frente a esta ola de criminalidad que sigue aumentando. Primero, retirar al incapaz del ministro del Interior, que no sabe dónde está y no sabe qué es un ministerio del Interior, pero obviamente eso depende de su amiga, pues la señora Dina Boluarte. Usted creo que ha reflejado y ha señalado, las estadísticas son claras, concretas, y lamentablemente la criminalidad, la delincuencia sigue incrementándose porque tenemos un ministro incapaz
que a cuenta de qué está ahí no sabemos, y eso tendría que explicarlo la señora Dina Boluarte. Yo creo que ya es momento que este señor, si tiene todavía en este caso respeto por el país, debería dar un paso al costado, porque en todas las acciones que ha demostrado, por más estados de emergencia que amplíe y amplíe, los resultados son concretos. ¿Es una solución el cambio del ministro del Interior para que alguien que pueda venir pueda cambiar el panorama frente a esta situación? Alguien que sea más capaz, que conozca sobre las políticas, en este caso con respecto a seguridad en nuestro país de manera interna, yo creo que sí, pero él ha demostrado incapacidad. Bueno, él también está, creo que ya en otra órbita, ¿no? ¿Cómo va a responsabilizar a los medios de comunicación? Ustedes no manejan, no implementan, no articulan tampoco con los gobiernos locales para plantearse estrategias en materia de seguridad ciudadana. Entonces yo creo que aquí también ya hay defensas indefendibles a ministros, entiendo, será pues alguna amicalidad, le tendrá para poder de manera pues ya creo que descarada defender a un ministro que es incapaz. Fíjense, el ex jefe de la DIVIAC hoy por hoy es un civil. Como civil puede opinar cualquier cosa que estime pertinente. Y recordemos que en su oportunidad lideró uno de las unidades que mayores cuestionamientos ha tenido en la aplicación de esta medida. Entonces, como reitero, como civil puede hacer cualquier tipo de opinión. No obstante, yo quiero rescatar, por ejemplo, las opiniones de dos abogados importantes en el país. Carlos Caro Coria, probablemente uno de los abogados penalistas más importantes que hay aquí en el Perú, y por otro lado también otro profesor penalista, ahorita me voy a acordar, que en diversas entrevistas han declarado que la detención preliminar ha sido mal utilizada en el Perú, y las objeciones que ha hecho el Ejecutivo con respecto a la detención preliminar han sido absolutamente objetivas. Solamente por mencionarles un caso, estimados señores periodistas, fíjense, el Código Penal establece, a través de las modificaciones que han existido, que solamente puede dictarse prisión en los delitos cuya pena sea mayor a los 5 años. Por tanto, si un delito está sancionado con una pena de 4 años, 3 años, el Código dice que el juez debería evaluar y en realidad no debería darse prisión. Es decir, hay ya un presupuesto, hay un límite, 5 años para arriba. Sin embargo, la norma de prisión o detención preliminar, tal como está redactada, dice que puede aplicarse a delitos con una pena menor a 4 años. Entonces, eso es incongruente. Eso es incongruente. Entonces, las objeciones que ha hecho justamente el Ejecutivo son objeciones, no son objeciones, digamos, sin ningún sustento. Son objeciones al cuestionamiento formal, a los cuestionamientos de fondo, y que en realidad, quiero destacar, no permiten, o mejor dicho, no evitan, por utilizar la palabra, no evitan en lo absoluto el trabajo de la Fiscalía para poder detener a una persona, ya sea en flagrancia delictiva por delitos de los que ha referido, o incluso por armar una carpeta fiscal con graves y fundados elementos de convicción, y luego de eso poder pedirle a un juez la prisión preventiva de una persona. Y yo me pregunto, ¿y de qué se queja tanto la Fiscalía? Si la Fiscalía, y vuelvo a reiterar, y una vez más con lo que ha sucedido el día de ayer, la Fiscalía no está haciendo nada por la seguridad ciudadana. El día de ayer en Trujillo, y esto ha sido absolutamente vergonzoso, el día de ayer en Trujillo, después de que la Policía Nacional capturara a 2 presuntos integrantes de los pulpos, 2, un fiscal lo suelta. Y es más, y es un fiscal que ya tiene queja el año pasado por haber soltado a otro pulpo. ¿Y qué cosa dice el fiscal? Pues no, lo que pasa es que la detención ha sido sin mandato judicial y además sin flagrancia. A ver, yo les hago una pregunta a ustedes, señores periodistas. ¿Trujillo no está en estado de emergencia? ¿Qué implica el estado de emergencia? El estado de emergencia implica que la policía justamente puede ingresar porque uno de los derechos que se suspenden es el de inviolabilidad de domicilio. Y por otro lado, el fiscal no tenía en consideración que la policía, tal como está en el acta, al momento que ingresó a la casa, ingresó porque escuchó un disparo y vio una persona que estaba trepando el muro. Y dentro de la propiedad se encontraron 2 dinamitas, y está en el acta. Y encima este señor tiene 9 antecedentes de delitos en la Fiscalía, dentro de ellos 1 por agresiones con gran crueldad. Y eso no importa. O sea, y eso no importa. Entonces, veamos justamente, creo yo, todo el contexto para poder dar
una opinión o participación con respecto al tema de diversos cuestionamientos que pueden darse a este tipo de detención mal utilizada por algunos malos policías que crearon muñecos, que crearon escenarios para someter a determinados temas a investigaciones y que luego fueron revocados. Nadie es intocable, todos somos sustituibles. El tema es quién viene al ministerio, ¿no? Eso corresponde a la presidenta analizar la situación de una manera seria e imparcial y a nosotros evaluar a la luz de información, de datos, de qué está pasando. Yo lo que veo es que al ministro todos los días lo tienen sentado en la fiscalía o declarando en alguna parte. ¿Cuándo trabaja? Pareciera que viviera en un mundo paralelo, ¿no? Pareciera porque tiene su propia agenda personal y sus problemas personales que para mí le restan tiempo. Entonces, para que pueda gobernar. Debería dar un paso al costado. Ahora, claro, yo sí cumplí mi palabra por una sencilla razón. Los 14 alcaldes de los distritos declarados en emergencia, todos respondieron que el estado de emergencia debía funcionar en sus distritos. Así de simple. Y todos los medios de comunicación recurrieron a los alcaldes y los alcaldes expresaron el tema. Entonces, definitivamente, los resultados no resultan ser absolutamente satisfactorios. Nosotros en 60 días no vamos a terminar con la extorsión que viene desde el 2021. Pero los resultados sí respondieron a las expectativas de los alcaldes y fueron los propios alcaldes, los 14, ninguno dijo que no. Las cifras del SINADEF incluso no representan todo el universo, porque hay una parte donde los médicos que registran la defunción dicen no tengo los elementos suficientes para decir que fue un homicidio. En realidad son más todavía. Pero en fin, y a mí me parece vergonzoso que un ministro de Estado salga a decir que el SINADEF no sirve porque hay 11 homicidios que no están registrados, sin mencionarlos, por supuesto, y enfrentándose al Ministerio de Salud. Supongamos que sea así, supongamos que haya 11 no registrados y que no ocurrieron, que no es posible, pero bueno. El aumento del año pasado es más de 1.000, de 30%, una cifra enorme. Entonces, es una persona que dice cualquier cosa sin ninguna responsabilidad por sus palabras. Bueno, ya tenemos mucha información sobre su conducta en general, ¿no? Y esto no hay forma que se detenga, porque no hay nada que se esté siendo sustantivo para que esto se detenga, y como cualquier negocio, porque esto es un negocio, el crimen, cuando las oportunidades crecen, aumentan los que quieren participar del negocio. Entonces hay cada día más lugares donde más criminales hacen estas barbaridades. ¿Y cómo se replantea la estrategia ante una criminalidad que está muy conectada, parece afianzada, parece muy estructurada, incluso con mecanismos tecnológicos? ¿Cómo se replantea esa estrategia para vencer a ese monstruo que se va haciendo grande? Uno podría decir que para empezar tener un ministro que se dedique a eso, ¿no? Y creo que debe haber muchos que lo puedan hacer. El ministro Santibáñez, como sabemos, está dedicado esencialmente su tiempo a defenderse de acusaciones fiscales, a tratar de desconocer audios, a proteger a Dina Boluarte y a Nicanor Boluarte, a Cerrón, etc. Y como usted comprenderá, la capacidad de atención de un hombre tiene limitaciones y entonces ya sabemos a cuáles no le está dando. Eso como punto de partida. En segundo lugar, transparencia. Le mienten al país, le dicen que con 3 meses de estado de emergencia esto se va a solucionar. Por supuesto, nada se soluciona.